continuamos con este evento y para esto, pues me gustaría presentar, que ya es justo hora, para nuestra tercera ponencia del día, es un honor presentar a Óscar Martín Centeno, un profesional con una sólida formación en liderazgo y educación musical. Es máster universitario en liderazgo y dirección de centros educativos, licenciado en Historia y Ciencias de la Música y diplomado en Magisterio Musical. Actualmente se desempeña como director del Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Santo Domingo de Alguete. En el ámbito literario, ha recibido varios premios importantes por su obra poética. En 2006, ganó el Premio Internacional Florentino Pérez Envid por su primer libro, Espejos Enfrentados. En 2007 obtuvo el Premio Nacional Nicolás del Hierro por las Cántigas del Diablo y también el Premio Internacional Paul Beckett por Sucio Tango del Alma, publicado en 2008. En 2011, su libro Cirque le valió el Premio Internacional Antonio Gala y en 2012 publicó Jesús le Diable, las Cántigas en una edición ilustrada. Óscar, con una ponencia el día de hoy de liderazgo para la transformación educativa. Nos hablará hoy sobre cómo un modelo de liderazgo puede transformar un centro docente, generando una visión compartida que sea capaz de impulsar un cambio positivo en toda la comunidad educativa. Le damos la bienvenida a Óscar Martín Centeno. Adelante, Óscar. Buenos días, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación que he tenido a poder participar en este congreso. Hoy voy a hablarles de liderazgo para poder transformar un centro educativo. Considero que una de las cuestiones básicas, esenciales, para poder desarrollar una iniciativa que sea capaz de darle una nueva entidad a un centro, es tener una visión, que esa visión sea compartida por toda la comunidad docente y que eso nos permita ir avanzando de forma conjunta para desarrollar todos los procesos de cambio que queremos llevar a cabo. Para poderlo hacer, una de las cuestiones básicas ha de ser contar con todo ese personal y contar con la comunidad educativa en su conjunto. Y a partir de ahí me gustaría también darle una especie de hilo conductor a toda la charla, poniendo como ejemplo el trabajo que desarrollamos dentro del centro público que dirijo. En ese centro público nos encontramos en una situación, cuando arrancamos el proyecto, donde teníamos un centro a punto de desaparecer y a partir del proyecto de innovación, a partir de las distintas nuevas propuestas que presentamos, empezamos a desarrollar todas las nuevas iniciativas. Si compartimos la presentación, que creo que ya la tienen, arrancamos. Todos tenemos una historia que nos define. A veces debemos detenernos para contar esa historia. Porque nuestros pasos nos recuerdan cómo nos convertimos en lo que somos. Puedes dejar que todo siga su curso o cambiar para siempre el curso de las cosas. Puedes desaparecer o convertirte en el primer paso que pone en marcha el cambio. Haz lo imposible, porque lo imposible no existe. Una de las cuestiones básicas con las que empezamos a trabajar en nuestro centro fue con esa idea, la idea de que el mundo se había transformado, había habido un importante cambio y por encima de esos mapas que utilizábamos para orientarnos en la realidad, había crecido un nuevo mundo digital donde las fronteras simplemente se desvanecen. Cualquiera de nuestros estudiantes sabe perfectamente que puede poner en marcha un proyecto colaborando con estudiantes que se encuentren a cientos de kilómetros de distancia. Cualquiera de nuestros docentes colabora y trabaja online de una forma constante utilizando redes, iniciativas y propuestas globalizadas que les permiten trabajar de una forma cada vez más efectiva. No veíamos lógico que todo ese proceso de transformación que había vivido de una forma tan rápida nuestra sociedad no llegara directamente a las escuelas. Por eso pusimos en marcha una iniciativa, un proyecto que trataba de enlazar de una manera coherente todas las diferentes propuestas pedagógicas que estábamos desarrollando y asimismo
apoyarnos también en la tecnología para desarrollar ese proceso de cambio. Una de las primeras cuestiones de las que nos dimos cuenta es que era totalmente necesario conectar de una forma adecuada los puntos. Siempre que queramos hacer una transformación, esa transformación ha de ser coherente. Podemos hacer cambios, pero todo cambio ha de tener su porqué. Todo cambio ha de tener un objetivo concreto y solamente vamos a conseguir que esos cambios sean esenciales en el trabajo de nuestros centros educativos si somos capaces de acompañar todos y cada uno de los elementos que forman parte del ecosistema de nuestros centros. Necesitamos mejorar, transformar la pedagogía, necesitamos apoyarnos de vez en cuando en algunas herramientas tecnológicas, necesitamos que las administraciones públicas acompasen también con los recursos que necesitamos a los centros educativos. Todas y cada una de esas cuestiones han de tener una conexión y es responsabilidad conjunta de todos, de las administraciones, de las familias, de los docentes, de las gestiones de las diferentes escuelas, poder alcanzar ese objetivo. Para conectarlo dentro de nuestro proyecto, intentamos lograr que todas las ambiciones pedagógicas que teníamos, todos esos procesos de transformación que estábamos llevando a cabo, pudieran tener siempre una serie de apoyos tecnológicos que facilitaran cada vez más los procesos de transformación. Porque hay que tener en cuenta que cuando arrancas un proyecto de innovación, todo comienza siempre con una idea que ha de ser lo suficientemente llamativa, lo suficientemente transformadora, como para las personas que están trabajando a tu lado quieran formar parte de ese proyecto. Esta visión ha de ser, por tanto, tremendamente clara, pero de la misma forma, esa visión ha de ser compartida. Y para conseguir que sea compartida, la visión no ha de ser única, no puede ser exclusivamente la visión del director o del equipo directivo, ha de ser una visión que permita, de una forma flexible, la aportación de la creatividad de todas las personas que forman parte de la comunidad educativa. En primer término, desde luego, los docentes, tus compañeras y compañeros que van a trabajar contigo en el desarrollo del proyecto, pero también has de contar con el alumnado. Hay que darle voz al alumnado para que participe de una forma activa en las iniciativas y, simultáneamente, también tenemos que darle voz y acompañar a nuestras familias. Las familias que forman parte de los centros y que constantemente están trabajando con nosotros para desarrollar las iniciativas y propuestas que estamos llevando a cabo. Solamente dando esa flexibilidad a los proyectos que tenemos en marcha, conseguiremos fomentar la participación. Y la participación es una de las claves esenciales en cualquier proceso de transformación que se lleve a cabo en las distintas organizaciones. Cuando arrancamos la iniciativa, le llamábamos investigo, comunico, aprendo, y lo poníamos siempre desde este punto de vista circular, dando a entender que los estudiantes aprenden cuando están investigando y aprenden también cuando comunican, ya que cuando comunican se obligan a sí mismos a estructurar de forma eficiente la formación. Antes, en la anterior ponencia, que desde luego me ha encantado como a los presentes que estábamos aquí, hablábamos de estructura, hablábamos de lectura, hablábamos de la necesidad de tener narrativas y palabras que sean capaces de construir una historia coherente, una historia que nos acompañe. Si los estudiantes son capaces de comunicar de forma efectiva, si son capaces de utilizar la palabra y otros medios tecnológicos para comunicar sus ideas, estaremos consiguiendo también no solamente fomentar su expresión y su espíritu crítico, también lograremos que sean capaces de ordenar de forma eficiente la información para hacerla llegar a todos los demás. De esta forma, arrancamos siempre todos nuestros proyectos con una estrategia que a mí me encanta, que son los mapas mentales. No tenemos libros de texto en ninguna de las 3 etapas educativas. Los estudiantes y el profesorado generan todo el contenido con el que trabajamos, pero todas y cada una de las unidades van a comenzar siempre con este mapa mental. Un mapa mental prácticamente esbozado que va a permitir que los estudiantes comprendan de forma adecuada cuál es la información esencial con la que van a trabajar y qué es lo que tienen que ir aprendiendo para desarrollar todo el contenido que se va a trabajar en esa unidad didáctica o situación de aprendizaje. Esto permite la estructura de toda esa información, permite que los estudiantes, en un golpe de vista, sean capaces de conocer cuáles son los elementos esenciales y cuáles son las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos esenciales. A partir de aquí, empezamos con los proyectos de comunicación. El primero que pusimos en marcha fue el periódico digital. En el periódico digital tratábamos de conseguir que los estudiantes fueran capaces de mejorar su expresión escrita. De la misma forma que
queríamos lograr que esa expresión escrita formara parte del desarrollo del currículum, también queríamos que ellos se sintieran motivados por ese desarrollo del periódico digital. Por eso empezamos a construir periódicos digitales como los que están viendo en pantalla, donde ellos investigaban de una forma muy precisa, posteriormente cogían todo el texto que habían estado investigando, le daban forma y lo ponían en esta especie de página web donde alimentaban con otra serie de contenidos, como pueden ser las imágenes, los vídeos o las herramientas interactivas, el desarrollo de todos y cada uno de los artículos. Esos artículos, posteriormente, se convertían en el material esencial de estudio. Es decir, le dábamos la vuelta al proceso. A través de un proceso de investigación guiado por los docentes, los estudiantes iban encontrando cuáles eran los elementos esenciales de la información, lo redactaban y no iban al libro de texto a aprender, iban a sus propios escritos y a los escritos de los compañeros para poder ir avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de la misma forma que le dábamos importancia a la palabra escrita, también le dábamos mucha importancia a la oralidad, a la expresión oral. Consideramos que no se había trabajado en nuestro país de una manera adecuada con la oratoria, que no se le daba un espacio para que los estudiantes fueran capaces de debatir, de compartir ideas o de hacer simplemente exposiciones orales sobre el contenido. De manera que empezamos a hacer muchas exposiciones orales en clase, dándoles voz a los estudiantes para que mejoraran su intervención en la realidad. Y encontramos también un medio tecnológico que nos permitiera no solamente registrar, sino también analizar, mejorar y establecer un proceso nuevo de comunicación para nuestros estudiantes y para nuestras familias. De esa forma llegamos a la radio digital, de manera que organizamos un canal de radio digital para educación infantil, otro para educación primaria y otro para educación secundaria. Les voy a poner un breve ejemplo para que vean de qué forma trabajan nuestros docentes y nuestros estudiantes dentro de estos programas de radio. Este primer programa es de educación infantil 3 años. Bienvenidos al programa de radio del Colegio Santo Domingo. Un espacio para compartir emociones, ideas y conocimiento. Comenzamos. Buenos días, hoy estamos con dos compañeros de la clase de 3 años A. Hola Gonzalo. Hola. Hola Adriana. Hola. Y bueno, tanto a Gonzalo como a Adriana les encanta aprender cosas del cuerpo. ¿Nos contáis qué cosas sabéis del cuerpo? Sí. Vamos a empezar hablando de cómo es el cuerpo por fuera. Gonzalo, tiene 3 partes grandes, ¿te acuerdas de cuáles son? Dinos. La cabeza, el tronco, las extremidades. Muy bien. Oye Adriana, ¿y nos puedes decir qué tenemos en la cabeza? Pelo, ¿Y qué más? cara, Muy bien. Gonzalo, ¿y en la cara qué cosas tenemos? ojos, nariz. Bueno, antes de que nos repasen el cuerpo entero, si se dan cuenta, en este caso concreto estamos hablando de educación infantil 3 años, con lo cual para poder conseguir que se desarrolle ese programa de radio, lo que está haciendo la docente es establecer las preguntas adecuadas para guiar la conversación. Es decir, lo que estamos haciendo es simplemente establecer una estructura que va a permitir que esos mismos estudiantes, cuando lleguen a educación primaria, sean capaces de desarrollar esas iniciativas haciéndolo ellos mismos, diseñando el propio guión, practicando el guión y a partir de ahí empezando a desarrollar toda la propuesta. Lo que van a escuchar ahora es un programa de educación primaria, de tercero de educación primaria. Today we are going to interview Nerea. Based on what Nerea is, we have to guess which country she's from. Hello Nerea, how are you? Hello Mary, I'm fine, thank you. How are you? I'm also fine, thank you. Can you please tell the audience what foods are most popular in your country? The most popular foods are pizza, cheese, and spaghetti. Si se fijan, en este caso concreto, lo que tienen que hacer los estudiantes es colaborar de una manera conjunta, trabajar en equipo sobre el desarrollo del programa y a partir de ahí, una vez que tienen el diseño del guión, establecer toda la grabación del mismo. Esto nos va a permitir trabajar en diferentes ámbitos. Por un lado, han tenido que realizar esta narración para trabajar sobre la gramática en lengua inglesa, lo que significa que ya no solamente han cogido el contenido con el que han trabajado con la docente, sino que además luego lo han ido extrapolando para poder quedarse con la estructura y utilizarlo con otros vocabularios. El hecho de que ellos mismos hagan el programa y de que además lo compartan con los demás va a permitirnos que se convierta en una herramienta de aprendizaje
me atrevería a decir casi social, conjunta, colaborativa, donde las familias van escuchando la radio del centro y con esa radio, tanto en casa como cuando van en el coche directamente para llevar a los niños al colegio, van trabajando de una manera adecuada, ¿no?, con ellos. En educación secundaria hemos hecho todo tipo de programas. Es una fórmula muy sencilla para trabajar, pero hay todo tipo de posibilidades, entrevistas a personajes históricos, debates entre personajes históricos, trabajos que se realizan a partir de diferentes iniciativas pedagógicas sobre proyectos globalizados. Incluso tuvimos hace tiempo a un docente de historia que decidió hacer toda la asignatura de historia en la radio. Recomendaba una serie de lecturas, libros físicos, que los niños leían y comentaban, y a partir de ahí se generaban debates directamente en la radio. Nos encontramos en una nueva edición de los libros de ciencias sociales. Hoy nos vamos a ir a segundo de la ESO con Cuentos y leyendas de la Edad Media, de Jacqueline Mirand, un libro que está estructurado en varios capítulos. Y de la misma forma que trabajábamos en radio, era lógico empezar a hacer televisión, con lo cual ya el segundo año en el que estábamos trabajando en el proyecto, empezamos a trabajar sobre diferentes canales. Canal de actividades del centro, canal de formación de educación infantil, formación de educación primaria, formación de educación secundaria, canal de lengua inglesa, canal de lengua china, que estuvimos trabajando durante un tiempo, canal de inteligencia emocional, canal de programación y robótica, canal de mujeres para la historia, canal de lectura comprensiva y canal de escritura creativa. En todos y cada uno de esos canales son los estudiantes los que van generando este contenido en colaboración con los docentes. Obviamente de una forma muchísimo más guiada en educación infantil, y a partir de ahí se va generando a partir de lo que los propios estudiantes van desarrollando diariamente. Este ejemplo es de educación infantil 4 años. Aquí tenemos una intervención clara de la docente, donde va introduciendo los elementos una vez que han trabajado un proyecto en educación infantil, y a partir de ahí son los estudiantes los que van desplazando, moviendo con sus dedos mientras van haciendo la locución los diferentes elementos de dicho proyecto. Hola a todos. En este vídeo os vamos a hablar de los medios de transporte. ¿Qué son los medios de transporte? Son máquinas que nos llevan de un lado a otro. Hay diferentes tipos de transporte. Pueden ser aéreos, terrestres o acuáticos. Estos transportes van por el aire. Se llaman aéreos. Como el avión, el cohete, como el globo estático, como el helicóptero o la avioneta. O hay transportes que van por la tierra y se llaman terrestres, como el... Si se fijan, al final lo que han realizado es una especie de vídeo de grabación de pantalla donde van introduciendo los elementos. ¿Cuándo lo hacen? Al final, cuando ya han trabajado ese proyecto, tienen ese mapa mental enorme en la pared, y a partir de ahí ellos mismos dicen: necesito un globo aerostático, necesito un coche, necesito una motocicleta, necesito una bicicleta. Lo van metiendo en pantalla y en esa sesión se va generando ese contenido audiovisual que luego comparten. A partir de ahí se desarrollan las distintas propuestas en educación primaria con todo lo que ellos ya han sabido, y pueden hacerlo con grabación de pantalla, como lo que hemos visto, o lo pueden hacer simplemente mirando a cámara y trabajando con un diálogo el contenido que han estado proponiendo. Hello, I'm Natalia. Hello, I'm Manuela. Hi, I'm Daniel. Do you know what an invertebrate is? Yes, invertebrates are animals that haven't got skeleton inside their bodies. They are most common animal on Earth. Wow, that's amazing. Are they oviparous or viviparous? They are oviparous. I see. They are both from name. They are free group of invertebrates. Si se fijan, aquí lo que han hecho los estudiantes es generar un diálogo para trabajar sobre el contenido que han visto previamente en el aula. Una vez que lo han preparado, lo tienen practicado, lo comparten con los demás, y de esa forma esa rueda del aprendizaje no se detiene cuando vas ampliando con el propio interés del alumnado en el desarrollo de los diferentes contenidos audiovisuales. El ejemplo que les voy a poner ahora es de educación secundaria. Es un ejemplo que me gusta mucho porque nos sucedió en la pandemia. Cuando estábamos todos en nuestras casas, era bastante complicado darle continuidad a un proyecto de este tipo, pero decidimos que en lugar de hacer
lo que se estaba haciendo aquí en España en diferentes sitios, que era simplemente retransmitir clases. Queríamos mantener esa proactividad de los estudiantes y para hacerlo mantuvimos el sistema exactamente como lo teníamos. Les pedíamos que nos enviaran sus creaciones, que los lanzaran directamente y que pudiéramos mantener directamente ese tipo de propuestas. Cuando una profesora de lengua y literatura, Alicia, estaba trabajando sobre el Quijote, le pidió a los estudiantes que cada uno de ellos mandara directamente una narración, formato vídeo, contando una nueva historia que se inventaran ellos sobre el Quijote. Y dos hermanas que estaban en la misma casa decidieron hacer una la locución y la otra las ilustraciones. Y a partir de ahí sacaron directamente este pequeño vídeo. Mientras Don Quijote y Sancho seguían su camino, nuestro señor se dio cuenta de que algo se estaba acercando entre el polvo que se veía a lo lejos. Llegó el día, querido Sancho. Vamos a demostrar de qué estamos hechos. Esa polvareda que viene es un ejército. Sancho estuvo observando y se dio cuenta de que se trataba de dos. Serán dos, sí señor, porque ahí se levanta otra. Don Quijote se dio cuenta de aquello y entonces supo que era lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué hacemos ahora, su señor? Ayudaremos a los necesitados y desvalidos. El ejército del emperador Alifanfarón y el de su enemigo, Pentampolín del arremangado brazo, no tendrán escapatoria. Si se fijan, Ambos decidieron una de las cuestiones básicas para mí era no la calidad de las ilustraciones, no incluso ese juego que va haciendo una de las dos hermanas con las voces, era sobre todo ese interés narrativo y cómo habían podido argumentarlo para llevarlo a los demás. Como estudiantes de segundo de educación secundaria, que son muy jóvenes, que son muy pequeños todavía, puedan llegar a adquirir la comprensión de una obra así y generar algo sobre la misma. Hicimos lo mismo con el canal de lengua inglesa, utilizándolo también para trabajar con los auxiliares de conversación y de esa manera, en este caso, por ejemplo, verán un pequeño vídeo donde tienen el texto por un lado en pantalla y por otro lado esa capacidad para locutar y llevar el mensaje para que luego los estudiantes pudieran trabajar sobre esos poemas. Two roads diverged in the yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could. O el canal de escritura creativa, Hola, soy Jaime donde Carvalho. cada vez que leen un libro en la biblioteca hacen posteriormente un pequeño vídeo. Y en ese pequeño vídeo, que se dispara con un código de realidad aumentada, un código QR que ponemos en la parte trasera de los libros, cuando pasan por la biblioteca, automáticamente apuntan con un dispositivo y sale un estudiante del centro recomendándoles que se lean ese libro en cuestión. Es una especie de gamificación gigante en toda la biblioteca del centro que nos permite animar a los estudiantes a que continúen leyendo en papel y trabajando con la lectura diariamente. Hola, soy Javier Carvalho y estoy aquí para hablarles de un libro titulado Al límite de nuestras vidas, la conquista del polo. Y les voy a comentar ahora mi canal favorito, el canal de escritura creativa. Es un canal que surge directamente por casualidad, cuando una profesora de quinto de educación primaria decide que va simplemente a solicitar a los estudiantes que escriban una narración. Cuando ya tienen esas narraciones hechas, hay un estudiante que le dice a la docente: me encantaría hacer ilustraciones para la historia que acabo de hacer. La docente le dice que las haga, por supuesto. Y cuando ya tiene todas las ilustraciones hechas, le dice a la docente: me encantaría poner cada una de las ilustraciones una detrás de otra para hacer un vídeo y contar mi historia. Y aquí nace la narración de Volition y Daylight y la leyenda de las pesadillas. Está hecho por una niña de quinto de primaria. Volition y Daylight y la leyenda de las pesadillas. Todo comienza en un gran día, en un bello paraíso. En el valle había una roca muy grande en la que se encontraba un zorro que le gustaba ver la luz del sol por el día y la luz de la luna por la noche. En la roca grande estaba Volition, el zorro, un zorro joven. Cuando habían terminado ese vídeo, dura aproximadamente unos 10 minutos, la estudiante se acercó a la docente y le dijo: me he quedado con cosas por decir, creo que la historia no debería quedar aquí, creo que debería hacer nuevas tramas, nuevas posibilidades, y decidió hacer la parte 2. Volition y Daylight y la leyenda de las pesadillas, parte 2. Bolt pensaba que todo parecía ir bien, hasta que oyó una risa tenebrosa que le sonaba de mucho, y eso le hizo ceder al miedo. Bolt se sentía tan asustado y preocupado que Y no cuando se atrevía a había, atacarle. cuando había terminado ya la estudiante la parte 2, la había compartido con el resto, decidió que tampoco se podía quedar ahí la historia, que tenía que seguir avanzando, que tenía que seguir haciendo más cosas, meter nuevos personajes, nuevas tramas de la historia, de manera que después de esos 10 minutos decidió hacer la parte 3. Volition y Daylight y la leyenda de las pesadillas, parte 3.
Volition en un instante dejó de pensar en esos recuerdos. Él se sentía muy mal después de... Yo siempre digo que cuando le damos a nuestros estudiantes la libertad, el tiempo, la felicidad, como estábamos contando, la felicidad de crear, que estábamos diciendo en la ponencia de antes, y herramientas para hacerlo posible, hay veces que te pasan cosas absolutamente asombrosas. Como están viendo, son 20 capítulos, 2 temporadas de 10 capítulos. A partir del capítulo número 6, los propios estudiantes le preguntaban a Natalia, la creadora de esta creación audiovisual, cuándo salía el siguiente, con lo cual esa creación que había hecho un estudiante se convirtió en una herramienta compartida por todos para que pudieran seguir avanzando, para que pudieran seguir disfrutando de la historia, para que de repente nos diéramos cuenta de que estudiantes que estaban en quinto de primaria podían generar una narrativa que enganchara con la historia que cuentan a los estudiantes que teníamos en el centro y que a partir de ahí pudiéramos compartir algo interesante. Es increíble la creatividad que pueden tener nuestros alumnos. En muchas ocasiones pensamos como docentes que les damos una tarea y todo acaba en esa tarea, pero si les damos la libertad para que la lleven más allá, de repente nos pueden descubrir cosas que nosotros no pensábamos, con las que no contábamos, y esas cosas son precisamente las más bonitas, las que pueden convertirse en la clave esencial de la educación. Varios años después le pedimos a Natalia que nos enseñara, porque estábamos fascinados con la manera que tenía de dibujar, cómo utilizaba estas herramientas tecnológicas para poder hacer una ilustración. Le pedimos que hiciera un vídeo de estos rápidos, acelerados, donde en 20 segundos nos contara de qué manera lo hacía. Y nos hizo este pequeño vídeo. Bien, empezamos el dibujo con un boceto. Los círculos es para dar la forma, para que así te resulte más fácil las posturas. Y luego empiezas a darle la forma. Aquí estoy haciendo la forma del boceto. Como se muestra, es un dinosaurio, así como una marioneta. Ahora estoy haciendo las líneas, la alineación, así para que así me resulte más fácil colorearlo después. Que eso es lo que va después. Ahora empiezo con el coloreado. En los dibujos realistas lo principal es intentar que las líneas, que lo que has hecho con las líneas no se vea, para que parezca más realista. Puedes dibujar encima de las líneas o directamente quitarlas y darle la forma. Luego aquí empiezo a colorear lo blanco. No se puede ver exactamente bien, pero yo lo podía ver. Luego de ahí empiezo a darle la forma. Hago las sombras para darle la forma. Añado tanto también la luz, empiezo a darle la luz ahí, de color morado, y brillo, porque así será de color el fondo. Luego empiezo a añadir el fondo, le doy detalles para que así se vea más realista y ya está. Se pueden imaginar la cara con la que me quedé cuando escuché ese y ya está. Yo sería absolutamente incapaz de poder dibujar así. Y de repente una chica de segundo de la ESO que lleva con nosotros todo ese tiempo, simplemente porque le hemos dado esa posibilidad de que pueda pintar con pinturas, con pinceles, con diferentes técnicas y también con tecnología, de repente nos pueda demostrar lo que sabe de una forma tan absolutamente maravillosa. Para poderlo hacer, una de las cuestiones que empezamos a trabajar fue la estructura de las clases. Queríamos que fuera idéntica desde 3 años a cuarto de la ESO, que todas las clases empezaran con ese mapa mental inicial que les comentaba, que a partir de ahí tuviéramos un debate prácticamente constructivista, porque es recordar lo que ya sabemos sobre un tema para poder empezar a construir sobre lo que ya sabemos y de esa manera darle una continuidad. Ahí empieza ese proceso de investigación, donde tanto los estudiantes de primaria y secundaria van investigando con diferentes fuentes, siempre guiados por los docentes. Se completa ese mapa mental y se presenta para que todos compartan esa misma fuente de conocimiento y a partir de ahí la clase se divide en grupos para trabajar en periódico, radio o televisión. En caso de que forme parte del proyecto de un proyecto globalizado, habrá un grupo de coordinación y en caso de que haya programación y robótica, habrá otro pequeño grupo. Obviamente, no en todas las clases hay tecnología. Por lo tanto, un periódico digital de secundaria o de los cursos superiores de primaria puede ser un cartel en educación infantil o puede ser un texto más amplio que se coloca en la pared. La radio puede ser una exposición oral y lo mismo pasa con la televisión. Tenemos que encontrar siempre fórmulas para poderlo llevar a cabo. ¿Pero qué nos permite eso? Fomentar la curiosidad, la motivación y en muchas ocasiones conseguir que los estudiantes vayan profundizando en el propio sistema. Generamos también todo tipo de proyectos de aprendizaje-servicio, donde los estudiantes tienen que aplicar su conocimiento a mejorar el mundo en el que viven. La primera vez que lo hicimos, recuerdo que salieron 3 proyectos. Hubo un proyecto para reforestar toda una zona que estaba muy cercana a nuestro centro educativo,
Consiguieron los estudiantes hacer todo el plano, hablaron con el ayuntamiento para solicitar los permisos, convencieron a las familias para que vinieran a plantar los árboles, establecieron una estrategia de comunicación, trabajaron la geometría, trabajaron también sobre los ciclos para poder plantar los árboles de la manera adecuada, todo ese tipo de cuestiones que forman parte del aprendizaje y que se aplican en la realidad. Y de la misma forma, tuvimos a otros estudiantes que decidieron hacer un proyecto con la residencia de ancianos que tenemos justo al lado. Y un tercer grupo se quedó sentado en la pista mirando hacia el cielo sin hacer absolutamente nada y yo me acerqué a ellos y les dije, chicos, ¿qué hacéis? Y ellos me dijeron, pero con estas palabras, me dijeron, director, estás muy estresado. Y nuestros padres y madres están muy estresados. ¿Hace cuánto tiempo que no relajáis? ¿Hace cuánto tiempo que no estáis en las nubes? Y lo que se les había ocurrido es hacer un montón de fotografías de nubes pasando, colorearlas y luego realizar un montaje audiovisual con música relajante con todas esas nubes flotando. Y lo hicieron. Y el producto fue realmente bueno. Tan bueno que se vinieron arriba y un día se me acercaron y me dijeron, director, danos 50 euros para comprar DVDs, porque esto es demasiado bueno para que se quede aquí. Yo obviamente les dije, mira, no os voy a dar 50 euros. Y ellos me dijeron, bueno, pues llámanos a un banco y pedimos un préstamo. Yo obviamente hice una llamada previa al banco para avisar de que íbamos, pero fueron al banco, se pusieron delante del banquero y les dijeron, esto va a cambiar el mundo. El banquero les miró con cara de banquero y les dijo, bueno, me parece muy interesante, pero me tenéis que comentar cómo me vais a devolver mis 50 euros con intereses. De manera que ellos desarrollaron ese plan de negocio que habían pensado, comentándoles cuánto valía cada DVD, por cuánto lo iban a vender, de qué manera iban a hacer sostenible todo el proyecto. Todo se resumía en una frase que venía a decir algo así como, mira, somos niños, al final nuestros padres acabarán comprando. Salieron de allí con los 50 euros en las manos, yo les miré y les dije, niños, ¿qué habéis aprendido? Y ellos me dijeron, que los banqueros son malos, digo, quedaros con ello para el futuro. Y como os decía, teníamos otro grupo que trató de hacer un proyecto con la residencia de ancianos que tenemos al lado, pero decidieron intercambiarse los papeles, de manera que podía salir José Luis, que tenía 7 años, estaba en nuestro colegio, y decir, hola, me llamo Javier Martín, tengo 84 años y esta es mi historia. Y contaba la historia de Javier. Y luego salía Javier con sus 84 años y decía, hola, me llamo Luis, tengo 8 años y esta es mi historia. Ese intercambio nos permitió trabajar la empatía, ese ponerse en el lugar del otro, esa inteligencia emocional y simultáneamente hablar de todas las diferentes propuestas que habían tenido a lo largo de su vida cada uno de los participantes. Me llamo Elena Lucrecia y tengo 11 años. Me molesta que hablen de mí a mis espaldas. No me gusta estudiar. Me lo paso muy bien con mis amigos jugando al escondite. Me gusta mucho mi infancia porque tengo buenos amigos. Me gusta mucho mi familia porque nos juntamos todos a cenar en Navidad. Mi mayor deseo es que mis abuelos estén en mi boda. Y luego, evidentemente, salía Elena y contaba la historia de Carmencho, intercambiando los papeles de esa manera. Empezamos a trabajar hace tiempo con programación y robótica, pero siempre con una idea muy concreta, tratando de lograr que todo lo que aprendieran lo pudieran llevar luego a la práctica, que si sabían programar unos robots para que se movieran, posteriormente los robots sirvieran para algo. Y de hecho, una vez que supieron aprender a programar estos robots, una de las cosas que cuando les preguntaron, nos dijeron que querían hacer, era simplemente conseguir que un robot fuera directamente a conserjería a pedirles una fotocopia. Lo cual fue bastante sorprendente porque tuvieron que programar el robot para que recorriera todo el instituto, llegara hasta los pies de la conserje y de repente una voz metálica venía a decir algo así como hola, soy el robot de la clase de segundo de la ESO C, necesito que me des las fotocopias de la balda verde. Imagínense la conserje, la primera vez que ve eso, mirando hacia abajo cómo está hablándole un robot simplemente para solicitar algo que habían pedido los estudiantes de una clase, ¿no? A partir de ahí vinieron un montón de propuestas diferentes y proyectos que iban ampliándolo cada vez más. Empezaron a programar también, por ejemplo, estos drones que ven en pantalla. Son pequeños drones muy chiquititos, La programación que hemos hecho pero programan con código. ha sido mediante códigos que cada uno le da una orden distinta y siempre se inicia con despegar y luego este bloque de aquí es todo lo que hemos utilizado para hacer el cuadrado, que es que vaya para adelante, luego gire 90 grados y así lo hace 4 veces para formar el cuadrado.
Luego he programado que espere 2 segundos, que haga una vuelta para adelante, otra para atrás, que se mueva 2 segundos. Lo más divertido de este tipo de proyectos es que luego evolucionan y evolucionan de una manera muy amplia. Este año, por ejemplo, hicimos un proyecto que se llamaba Bailando con Drones, donde hacían una coreografía aérea con los drones desde el Departamento de Tecnología y desde el Departamento de Educación Física preparaban una coreografía para que lo hicieran abajo. Mi sorpresa fue que los drones bailaban mejor que ellos. Luego lo trabajamos mejor, ¿vale? Para seguir avanzándolo, pero en cualquier caso nos permite trabajar con la tecnología de una forma mucho más humana. Obviamente, siendo un centro público, pues tampoco tenemos más de 4 drones, pero eso nos va a permitir jugar y trabajar con propuestas y compartir el trabajo que realizamos. Hay otros proyectos que no tienen nada que ver con la tecnología, pero que son inmensamente transformadores. Este ejemplo que les voy a poner tiene una parte de después. Es decir, les voy a poner un vídeo de un proyecto que se llama La Alfombra Mágica. Es un proyecto que desarrolló nuestro antiguo secretario, Robert. Decidió que todos los miércoles iba a salir una alfombra mágica. Esa alfombra mágica que iba a salir al recreo iba a permitir que estudiantes de cualquier clase pudieran hacer algo que les gustaba delante de los demás. De manera que empezamos a tener espectáculos de magia, espectáculos de cuentacuentos, recitales de poesía, salía un niño de repente a tocar un instrumento, cuestiones de baile, todo tipo de propuestas, ¿no? Pero nos llamó mucho la atención cuando un estudiante tremendamente tímido nos dijo que quería bailar en la alfombra mágica. Pero más sorprendido nos quedamos cuando vimos cómo bailaba. Se van a fijar en el vídeo cuando de repente los docentes empiezan a sacar los iPad, empiezan a grabar aquello porque no se podían esperar que este estudiante bailaba de la manera en que estaba bailando y pudiera compartir con todos los demás ese arte de esa manera tan interesante. Fíjense después en lo que les voy a comentar sobre de qué manera transformó la vida del centro y de este alumno. Les decía que esta historia tiene una historia a continuación porque este chico se graduó en nuestro centro educativo hace 3 años y vino a vernos, a la jefe de estudios y a mí un día, para decirnos, vengo simplemente a despedirme porque me voy a ir, porque acaban de darme una beca para estudiar coreografía en Estados Unidos. Estoy trabajando ya en un musical, me han dado para trabajar en un musical allí y a continuación añadió, ¿os acordáis de aquella tontería de la alfombra mágica? Pues yo nunca había bailado en público. Démonos cuenta de hasta qué punto puede ser absolutamente transformador una pequeña actividad que hacemos con los estudiantes. Como algo tan simple, tan sencillo como darles un espacio para que en el recreo puedan demostrar lo que saben hacer puede convertirse en algo importante para ellos. En muchas ocasiones los docentes, y a todos nos pasa, y a mí el primero, empezamos a pensar en cómo podemos innovar, cómo podemos cambiar, y obviamente empezamos a pensar en cosas como lo que acaban de ver, tecnología, nuevas propuestas, nuevas estructuras pedagógicas. Hay veces que no se trata de meter tecnología constantemente, no se trata de tener una propuesta pedagógica rompedora, se trata de darle importancia a las pequeñas cosas, como una pequeña cosa puede transformar de una manera absolutamente increíble la realidad que tenemos, ¿no? ¿Qué cosas tecnológicas hay? Pero lo más importante no es utilizar tecnología, sino cómo conseguir que a través de la tecnología podamos transformar, podamos cambiar, podamos hacer algo diferente. Esta propuesta, por ejemplo, que les voy a poner ahora, es de realidad aumentada. Es una tecnología que llama mucho la atención. Se puede hacer simplemente con un teléfono móvil o con una pequeña tablet. La cuestión es la siguiente. Lo que le pedimos a los estudiantes, que hay una parte, digamos, de educación musical, yo soy músico, que es muy interesante en educación secundaria, que es una parte práctica, pero también hay una parte de historia de la música, que a veces se les hace duro. En este caso lo que pedimos es que hicieran un proyecto de investigación, que empezaran a generar locuciones sobre cada una de las historias de los distintos compositores y que simultáneamente introducieran todas y cada una de las músicas con las que tenían que trabajar. A partir de ahí generaron este proyecto que es una línea de tiempo para trabajar toda la historia de la música. Cuestiones que pueden darle un giro radical a un aprendizaje que de otra manera habría sido totalmente repetitivo.
Hay otros proyectos que se convirtieron en pequeños proyectos internacionales simplemente por vídeos que dejabas en la red. En este caso, estamos hablando de un vídeo que animaba a escuelas de todo el mundo a participar en nuestro proyecto de escritura creativa. En este caso, lo que hacíamos es, los estudiantes de segundo de la ESO hicieron todo este montaje audiovisual, le solicitaron a una docente del centro que saliera en la parte de arriba de una torre que había dibujado una niña de primaria, es una grabación con croma que se coloca inmediatamente después, y una locución que va saliendo, metí yo la voz y también la auxiliar de conversación británica, que nos permitió simplemente animar a otros centros a que nos mandaran un poema. Y nosotros, a cambio de recibir ese poema, nos comprometíamos, de forma además totalmente fija y coherente, a devolver ese poema locutado por nuestros estudiantes con música original generado por los estudiantes y con un pequeño vídeo. De manera que hacíamos una conexión entre diferentes centros educativos para trabajar sobre la literatura. Pero solo ella puede encontrarlos. But only she can see them. Cuando levanta sus brazos, When she raises her arms, las palabras bailan a su alrededor. her words dance around her. Ella sonríe She y smiles escoge las palabras más bellas. and collects the most beautiful words. Las deja caer para que nosotros... Para poder trabajar en toda esta serie de propuestas, una de las cuestiones a que le damos muchísima importancia es a la evaluación, de manera que definimos indicadores y descriptores de evaluación para todas y cada una de las asignaturas, para todos y cada uno de los proyectos, y los pusimos en marcha con hojas de cálculo interrelacionadas, de manera que cuando cualquier docente del centro ponía una nota, esa nota inmediatamente llegaba también a la hoja madre, a la hoja central que tenía yo, donde teníamos toda la información en tiempo real de cómo funcionaba cada proyecto y cada estudiante dentro del centro educativo. Esto lo que nos ha permitido es tomar decisiones que favorecen muchas propuestas. Por ejemplo, poner un apoyo en un lugar diferente donde está. Un docente que está apoyando en un aula y que a lo mejor no hace falta ahí, pero sí hace falta en otra. O estudiantes que a lo mejor se están descolgando del aprendizaje. Antes de que llegue la evaluación puedes tener esa información y puedes tomar medidas. Propuestas de este tipo pueden ser muy, muy trabajosas, muy duras al principio, pero luego fomentan ese seguimiento de una manera adecuada. De la misma forma, trabajamos con esa coevaluación, que los estudiantes sean capaces de reflexionar sobre su propio aprendizaje y de esa manera puedan hacerse también un seguimiento y colaborar unos con otros en el desarrollo de la propuesta. Lo mismo hacemos con los indicadores de evaluación del centro, donde anualmente son los docentes los que me evalúan a mí. Evalúan de qué manera estoy desempeñando el liderazgo, de qué manera he trabajado la formación para los otros docentes, de qué manera he utilizado los recursos que tenga la escuela para mejorar los espacios o para darles una idea cada vez más pedagógica. Para poderlo conseguir, le damos muchísima importancia también a la organización. Trabajamos con planificadores de proyectos, con el que están viendo, donde todos y cada uno de los proyectos aparecen reflejados. Esto que están viendo ahora mismo es el tablero de organización del equipo directivo, donde todas y cada una de las dinámicas son seguidas en tiempo real, lo que nos permite, en primer término, no olvidarnos de nada, o sea, cumplir con todas las tareas administrativas que tenemos que llevar a cabo, pero también gestionar de una forma eficiente todas las propuestas. Y lo que ven ahora es el tablero de todo el equipo docente. Así arranca en septiembre y va ampliándose con todas y cada una de las tareas que se realizan en el centro educativo, de manera que los docentes tienen un espacio digital donde poder colaborar, donde compartir toda la información necesaria y donde hacer ese seguimiento de las diferentes gestiones del proyecto de innovación del centro. Además, es una propuesta que está gamificada. Tienen una serie de bonos que les permite gamificar todo el proceso y hacer un seguimiento de los mismos. Lo mismo hacemos con los estudiantes. Hay 4 casas en el centro que cada 3 años realizan unas elecciones para elegir al capitán, al vicecapitán, que a su vez eligen al consejero delegado de Arte y Cultura, de Deportes y de Ciencia y Tecnología. Y son esas casas los que hacen las diferentes propuestas a jefatura de estudios para poder desarrollar las distintas iniciativas, los proyectos de aprendizaje y servicio, los diferentes torneos, todas y cada una de las propuestas que hacemos. Y los prefectos, que no son guardianes de pasillo, los prefectos son 14 personas, 14 estudiantes elegidos por el profesorado por tener una especial empatía y tienen cada 15 días una reunión con la jefa de estudios o con la orientadora o conmigo para darnos información y su visión como estudiantes de cómo podemos mejorar nuestro centro educativo, que ese proceso de transformación, de recreación, tenga siempre en cuenta también a los estudiantes. O los círculos, como lo que ven en pantalla, que estos empezaron en 2018 y se han ido ampliando. Permiten que estudiantes de diferentes clases puedan juntarse una vez a la semana en el recreo para desarrollar su pasión, que puede ser la pintura, la música, la literatura, el debate, la oratoria, la tecnología, compartir ideas y propuestas, siempre con esta idea en la cabeza, que somos comunidad y que tenemos que tener presente constantemente a nuestras familias.
A lo largo de estos años, nuestros estudiantes han ido generando contenidos audiovisuales que nos ha permitido hacer un seguimiento de todo el proyecto en todas y cada una de las diferentes etapas educativas. Una de las cuestiones que más me interesó fue empezar a relacionar el trabajo que hacían los estudiantes, ¿no? Colaborar unos con otros para que toda esa creación fue una creación colectiva, compartida por todas. Ahora mismo tenemos más de 6.000 contenidos publicados, además libres de derechos de autor, de manera que cualquier escuela de cualquier lugar del mundo puede utilizarlos, generados por nuestros estudiantes. Como en todas las generaciones y todos los trabajos de nuestros estudiantes, habrá cosas mejores y peores, pero en cualquier caso nos sirven para que sean estudiantes de nuestro centro los que están explicando a estudiantes también nuestro centro o de otros centros educativos de qué manera trabajan en todas las diferentes asignaturas. Esto nos ha permitido generar mucho contenido de una forma muy estructurada y compartiendo esfuerzos, que es quizá una de las cuestiones más importantes de todas. Esto nos ha permitido pues, ir recibiendo también diferentes premios, propuestas, iniciativas de distintas entidades del Ministerio de Educación de España, de distintas universidades, que nos han ido respaldando en el desarrollo del proyecto, porque fue un proyecto que al principio tuvo muchas dificultades para poderse desarrollar y a partir de ahí generar también con medios de comunicación más interés, ¿no?, por las diferentes propuestas y compartirlas con compañeros de toda España y de todo el mundo. Sobre todo lo que nos interesa es, somos un colegio público, tenemos las mismas limitaciones de cualquier colegio público, pero también tenemos esa ambición constante como docentes de mejorar lo que le damos a los estudiantes. Lo que tenemos que hacer todos los colegios públicos es compartir lo que hacemos, aprender de los demás y poder enseñar en la medida en que podamos enseñar. De manera que todas y cada una de las iniciativas siempre son compartidas y un par de veces al año hacemos lo que llamamos los Lighthouse, donde compartimos con docentes que quieren visitar nuestro centro las diferentes propuestas. Seguimos hablando. Escuche, investigo, comunico, aprendo. Es el lema del Colegio Público Santo Domingo de Algete. El centro utiliza las nuevas tecnologías como la televisión o las radios digitales para que los alumnos sean protagonistas de su propio conocimiento. Es un método tan productivo que estos días reciben la visita de decenas de profesores de toda España. Bienvenidos al estudio de televisión del Colegio Santo Domingo de Algete. ¿Qué nos vas a contar hoy, Carolina? Bueno, yo os voy a hablar de una obra de teatro. Hoy hablan del libro El Príncipe y el Mendigo, una recomendación cultural que después podrán ver en internet todos sus compañeros. Estás un poco nervioso porque te ponen ahí atrás y es como... Pero en realidad después sales encantado. Bueno, para mí es un poco de responsabilidad, pero después es bastante gratificante el trabajo que queda. Y de la televisión a la radio, María, Ana y Laura retroceden al siglo XIX para entrevistar al inventor Thomas Edison, un proyecto que también les permite adquirir conocimientos de forma activa y divertida. Verlo más ameno, básicamente en la radio, se te hace más fácil que cogerte el libro de texto y metértelo pues como un robot, básicamente. La comunicación es el eje de toda la metodología. Los alumnos no solo reciben contenidos, además los crean como estos robots equipados con sensores. Y están muy motivados, les hace trabajar en equipo, adquirir diferentes roles. Los resultados son tan buenos que esta semana reciben la visita de colegios de toda España. En 5 años el número de alumnos ha crecido un 600%. 5 años después tenemos... Fuimos recibiendo también visitas de diferentes ministros de educación de distintos lugares del mundo, lo que nos ha permitido también ir compartiendo esa experiencia y colaborar con otros centros de diferentes países, lo que al final nos ha permitido también que las diferentes propuestas se reúnan y se amplíen con las iniciativas de los demás. Pero no siempre hemos tenido cosas bonitas, ¿no? También hemos tenido muchos problemas. Uno de los problemas fundamentales es que el centro creció mucho y cuando un centro crece no siempre se edifica para el crecimiento que has tenido. En este caso concreto, en la imagen que estáis viendo, justo después de la pandemia, cuando volvimos, nos encontramos con que necesitábamos hacer grupos más pequeños en diferentes aulas, no había aulas para todos, de manera que decidieron que nos iban a poner un edificio prefabricado. Pero hubo un conflicto entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, de manera que por ese poco entendimiento político, el edificio no llegó, pero se cargaron también nuestro patio, de manera que nos quedamos sin patio y sin edificio. Fue un año increíblemente duro, con 4 clases metidas en el gimnasio, 8 clases que se daban en los pasillos, 3 clases que se daban en el exterior. Y aún así salimos adelante ese año y el profesor de arte decidió que queríamos tener como una especie de acto simbólico para celebrar que habíamos salido adelante a pesar de las dificultades. Dijo, voy a hacer una escultura con cada uno de los estudiantes de secundaria y lo vamos a poner en cada uno de esos pilares de ese edificio que nunca llegó. Yo lo único que le pedí
es que le metiera luz a las esculturas para que una noche pudiéramos ir los docentes y pasear entre las diferentes esculturas de los estudiantes, celebrando con ese paseo en silencio que habíamos sobrevivido a ese durísimo año de la pandemia. Les puedo decir que fue absolutamente mágico el estar allí todos en silencio, paseando entre las obras que habían hecho nuestros niños y niñas, dándonos cuenta de por muy difícil que nos pusieran las cosas, íbamos a intentar siempre salir adelante. Hace unos años publicamos un libro, se puede descargar gratuitamente en 57 países, México está entre ellos, con lo cual si quieren conocer un poco más sobre el proyecto, pueden acceder a través de ese contenido a todas y cada una de las diferentes propuestas que les he comentado. Y hace unos años, hace 3 años concretamente, les puse esta señal en el primer claustro del día 1 de septiembre. Les dije que habíamos llegado muy lejos, pero que teníamos que seguir avanzando, porque también nos habíamos encontrado con problemas. Y de todos los problemas que nos habíamos encontrado, el más duro de todos había sido el quedarnos sin espacio. Nos íbamos quedando sin cada uno de los espacios de esos múltiples que teníamos. Teníamos un laboratorio de tecnología y lo perdíamos. Teníamos un aula de música y la perdimos. Teníamos una sala de profesores y la perdimos. Teníamos salas para trabajo de proyectos y la perdimos. Y finalmente teníamos una biblioteca y la perdimos. Y para nosotros tener una biblioteca era algo absolutamente esencial porque le damos muchísima importancia a la lectura, muchísima importancia a los libros. Y la biblioteca era un espacio de conversación para todos. Hacíamos cuentacuentos, hacíamos recitales de poesía, nos reuníamos los profesores para hablar sobre libros y cuando perdimos la biblioteca, porque también se tenía que convertir en aula, fue un momento bastante triste porque era un espacio de conversación, era un espacio para compartir. Pero en ese claustro les comenté que ya que no podíamos construir, ya que no había permisos de construcción, no se tenían que preocupar porque íbamos a tener una biblioteca. Pero esa biblioteca no iba a estar en un edificio, no iba a estar en un aula, iba a estar en un lugar que se convirtiera en una metáfora de todo el viaje que habíamos realizado. Iba a ser una biblioteca que iba a estar en un tren de verdad, en un tren de los años 50 que hubiera recorrido España durante 70 años, un tren de carga de madera que íbamos a reformar para meter esa biblioteca dentro, de manera que quitamos las maderas y empezamos a meter los libros en pequeñas estanterías y lo montamos por dentro, como si fuera una especie de pequeño Orient Express. Ahora mismo es uno de los lugares más bonitos del centro, porque nos ha permitido empezar a darnos cuenta de que por muy difíciles que tengamos las cosas, hay veces que siempre puedes tener una pequeña iniciativa que le dé una transformación a todas las dificultades que tienen. Y ya para acabar, decirles que este soy yo cuando tenía 8 años y era alumno del colegio que ahora mismo dirijo. Cuando presenté proyecto de dirección, me dieron a elegir entre 7 centros educativos y por último vino este centro y el director de área territorial, que es el que nombra a los directores, me dijo, bueno, tienes la suerte de tener la máxima nota, puedes elegir entre todos, pero quiero decirte que ha salido un nuevo colegio que no creo que te interese porque está en una situación realmente muy mala. De hecho, tiene plan de cierre y era el colegio de mi infancia. Yo le dije, por favor, dame ese colegio. Este es mi primer claustro. Si se fijan, éramos muy poquitos profesores y la mitad de los profesores estaban compartidos con otros centros. De hecho, esta es la primera promoción de sexto de primaria. Teníamos solamente 3 alumnos que de hecho estaban compartidos en la misma clase con los 2 alumnos que había en quinto de primaria. En tercero y cuarto estaban igual, en primero y segundo estaban igual. Hacía reuniones y no había problema para todos. Toda la educación primaria cabía solamente en un aula. Toda la educación infantil eran todavía menos. Eso sí, tú llegabas al colegio y aparcabas. O sea, problemas de aparcamiento no tenías. Salías al patio y la gran pregunta es dónde estaban los niños. Abrías cajones y te encontrabas última tecnología, pero aún así creíamos en seguir avanzando. De hecho, ese primer año empezamos a hacer radio simplemente con un micrófono y un ordenador, que era todo lo que teníamos. Seguíamos ampliando el proyecto. Este era todo el equipo directivo. La secretaria y yo no teníamos jefes de estudio porque no teníamos las suficientes unidades. Íbamos construyendo y conquistando de una forma casi medieval las tierras que teníamos alrededor para intentar hacer crecer el colegio. Este es el banquero que les contaba antes y esta es la prueba de que se llevaron los 50 euros. Empezamos a ampliar las propuestas, a propiciar cada vez más ese proyecto de transformación de una manera constante para seguir avanzando con nuestros estudiantes, ampliando las diferentes propuestas, los diferentes proyectos, creciendo a veces a través de obras y obras y más obras y más obras para poder ampliar cada iniciativa que realizábamos con ellos, ampliando esa pequeña familia en la que se había convertido el centro en cada uno de los viajes que hacíamos con nuestros estudiantes.
empezando a creer que aunque fuéramos un pequeño público del norte de Madrid, nosotros también podíamos recibir grandes premios, como este día, donde estábamos rodeados de colegios privados y concertados. Éramos solamente una pequeña fila. Ese día en Madrid se daban 6 premios para todos los colegios de Madrid y nosotros nos llevamos 3 y empezamos a repetirnos constantemente eso que se convirtió en nuestro lema: lo imposible no existe. Nunca tendrás el tipo de bilingüismo que quieres. Lo imposible no existe. Nunca tendrás secundaria en tu centro educativo. Lo imposible no existe. Nunca te convertirás en un Apple Distinguished School porque no hay ninguno en la escuela pública en España. Lo imposible no existe. Y reunimos a nuestros estudiantes y los llevamos a Londres y allí estuvieron explicándoles a cientos de directores de todo el mundo de qué manera trabajábamos en el colegio. Fíjense, de la primera foto que les he enseñado a esta foto pasaron 6 años. 6 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha motivación, pero sobre todo de darte cuenta de que a lo mejor después de todo ese trabajo, después de toda esa motivación, quizá te levantes una mañana y digas: oye, pues es verdad, lo imposible no existe. Muchas gracias. Nos están viendo en la virtualidad se identificaron con su historia porque muchos de ustedes, estoy segura, también han transformado sus entornos escolares, pero ejerciendo ese liderazgo efectivo. Y para los que no, pues ojalá haya sido una inspiración para ejercer ese liderazgo efectivo que se requiere en nuestros centros educativos y por ende mejorar los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes aquí en nuestro estado de Jalisco. Quiero leer, antes de darle los agradecimientos a Óscar Martín, voy a leer unos comentarios, Óscar. Excelente ponencia, nos comenta Silvia Lepe, esa sí es transformación educativa que debemos implementar hoy en nuestros días, pero para ello se requiere la participación de toda la comunidad, por supuesto. Por supuesto que sí, ya lo vimos que se requiere la participación de la comunidad para lograr grandes cosas. María Teresa Montoya también nos comenta excelentes ejemplos de creatividad y estrategias. Evelia Alonso nos comenta: todo es fascinante en esta ponencia. Gracias por compartir. Marcos García nos dice: un compromiso que debemos crearnos en común los docentes es motivar a los estudiantes a despertar el interés por desarrollar su ingenio e imaginación y presentar sus producciones, así como nos lo dio con grandes ejemplos Óscar Martín en esta ponencia. Muchas gracias. Lourdes Arizaga nos dice: la creatividad de los estudiantes es sorprendente, de ella podemos obtener el cumplimiento de los aprendizajes planeados. Y bueno, queremos agradecerte, Óscar Martín, tu excelente participación. La Secretaría de Educación Jalisco agradece tu participación en esta 6ª edición de Recrea Academy. De verdad, fue un placer escucharte. Recibe un afectuoso saludo desde Jalisco, México, hasta España. Óscar Martín, muchas gracias por tu participación. Excelente. Muchas gracias, un aplauso, por favor. Gracias, Seguramente también tendrás muchos aplausos virtuales, Óscar. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad.